Hola, ¿cómo están? He vuelto. Les voy a pedir que me vayan saludando por favor en el chat para ver quiénes están participando de esta clase y desde dónde nos están viendo, ¿sí? Desde qué comuna. Así que me dicen hola de la Florida o hola de Peñalolén o de donde ustedes estén viendo. Tenemos hoy día nuestra última clase de contenidos y vamos a ver tablas de frecuencia y regla de Laplace. Vamos a ver dos cosas en una clase, ¿ya? Porque no nos queda más tiempo, porque se acercan las pruebas. Vamos a ver entonces estos dos contenidos y luego la siguiente clase, el 6 de octubre, ustedes van a realizar una prueba de ensayo y el 13 de octubre nos vamos a volver a ver por última vez para revisar las preguntas con más dudas que ustedes tengan de esa prueba de ensayo. ¿Bien? Entonces, vamos a comenzar. Bien, nuevamente les pido a los que se van integrando que por favor me vayan saludando en el chat y me vayan indicando de dónde se conectan para saber con quiénes están participando hoy. Como siempre vamos a partir recordando porque estamos aquí y estamos, si se fijan, nos estamos acercando a nuestra meta que es aprobar, no, este es el segundo medio, vamos a modificarlo inmediatamente, ¿cierto? Segundo medio, no el cuarto medio aún, ¿bien? Estamos ahí sí. Estamos aquí para que ustedes puedan aprobar su segundo medio. Bien, nos estamos acercando a nuestra meta. Ha sido un camino difícil quizás, pero ya nos queda lo último. Así que esperemos que con esta clase podamos lograr nuestro objetivo. Entonces, ¿qué vamos a aprender hoy? ¿Cuáles son nuestros objetivos de hoy? Vamos a conocer el concepto de tablas de frecuencia y los tipos de frecuencias que existen junto con el concepto de marca de clase. Vamos a completar y extraer información de tablas de frecuencia. Vamos a conocer el concepto de probabilidad y también, ya pasamos al segundo contenido en los últimos dos objetivos. Y también vamos a conocer y aplicar la regla de Laplace para calcular la probabilidad de diferentes eventos. Bien, tenemos 4 objetivos muy importantes, así que los invito a estar muy atentos para que podamos captar todo. ¿Sí? Nuevamente los que se van integrando, les pido que me vayan saludando en el chat para ver quiénes están participando de esta sesión y desde qué comuna. Bien, entonces, vamos a partir por el primer objetivo que es conocer el concepto de tablas de frecuencia y los diferentes tipos de frecuencia. Una tabla de frecuencia es una forma de ordenar datos, ¿sí? Cuando uno hace encuestas o hace estudios, tiene muchos datos, ¿cierto? Cuando uno hace encuestas a muchas personas o estudios también donde se preguntan cosas a muchas personas, se obtienen muchos datos, mucha información. Y esa información hay que agruparla y ordenarla de alguna forma. Y una de esas formas en matemática usando matemáticas, son las tablas de frecuencia, que es una forma de ordenar datos estadísticos, ¿sí? Que son datos para poder sacar estadísticas. Y resumen, en el fondo, estas tablas de frecuencia resumen esta información que se obtiene de diferentes encuestas o estudios. Las tablas de frecuencia muestran la cantidad de veces que se repite un valor determinado. Bien, vamos a ver bien a qué se refiere eso cuando veamos un ejemplo. Para poder usar estas tablas de frecuencia es necesario comprender diferentes tipos de frecuencia, porque estas tablas agrupan diferentes tipos de frecuencia, nos muestran información de diferentes tipos de información y ese diferentes tipos de información está agrupado o clasificado en diferentes tipos de frecuencias. Vamos a ver ahora cuáles son esos tipos de frecuencias. Bien, entonces, en síntesis, ¿cierto? Una tabla de frecuencia es una forma de ordenar información estadística. Y el primer tipo de frecuencia que tenemos es la frecuencia absoluta. ¿Ya? Nuevamente les voy a pedir que los que se van integrando me vayan saludando en el chat para ver desde dónde están conectados. La frecuencia absoluta representa la cantidad de veces que se repite un dato. Y aquí lo vamos a ejemplificar con este ejemplo. Dice, supongamos que hacemos una encuesta de 20 personas para saber cuál es su color favorito. ¿Sí? Ustedes a lo mejor en el curso son 20 y se preguntan a cada uno cuál es su color favorito. Bien, esos son datos estadísticos. Y esos datos los vamos a agrupar en una tabla de frecuencia, donde la frecuencia absoluta va a representar la cantidad de personas que le gusta cada color. Es decir, la cantidad de personas, como dice la definición, que se repite un dato. La cantidad de personas que eligen azul, ahí está la frecuencia absoluta del azul. La cantidad de personas que eligen rojo, frecuencia absoluta del rojo. La cantidad de personas que eligen el verde, sería la frecuencia absoluta del verde. Y así sucesivamente. Bien, entonces la frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite un dato o la cantidad de respuestas iguales, en el caso de que los resultados sean de una encuesta. Entonces,
viendo esta tabla, ustedes pueden decir, y conociendo el concepto de frecuencia absoluta, ¿cierto? Que es este, ustedes pueden decir, 5 personas escogieron el azul, 4 personas escogieron el rojo, 6 personas escogieron el verde, 3 personas escogieron el rosa y 2 personas escogieron el violeta. ¿Ya? Yo estoy entre acá y el azul. Estos son mis colores favoritos. Y entonces, eso es la frecuencia absoluta. ¿Bien? Y es importante también que sepan de que si sumamos las frecuencias absolutas de cada dato, ¿sí? Si sumamos las frecuencias absolutas de cada valor, eso nos da un número. Y ese número corresponde al total de datos. Si se fijan, es 20. ¿Por qué es 20? Porque arriba dice que la encuesta se hizo a 20 personas. Por lo tanto, hay 20 colores distintos o 20 respuestas distintas. Por lo tanto, si sumamos la frecuencia absoluta, podemos saber cuántas respuestas distintas hay y por lo tanto cuántas personas respondieron esa encuesta, que en este caso es 20. 5 más 4, ¿cierto? Es 9, 9 más 6, 15, 15 más 3, 18 y 18 más 2, 20. Segundo concepto de frecuencia. Vimos la frecuencia absoluta y ahora vamos a ver frecuencia absoluta acumulada. Bien, es como similar a la frecuencia absoluta, pero tiene una distinción más. Nuevamente les pido que a los que se van integrando me vayan saludando en el chat para ver quiénes están participando de esta sesión. Entonces, tenemos la frecuencia absoluta, ¿cierto? Y al lado tenemos otra columna que se llama frecuencia absoluta acumulada, que representa, o que se obtiene, mejor dicho, sumando sucesivamente las frecuencias absolutas, ¿sí? Va mostrando la acumulación de las frecuencias. Vamos a ver cómo. La frecuencia absoluta acumulada del azul sigue siendo el mismo valor, 5. Frecuencia acumulada al rojo va a ser 5 más 4, 9. La frecuencia acumulada del verde va a ser, se puede calcular de dos formas. Ustedes pueden hacer 5 más 4 más 6, que eso le va a dar 15, o pueden sumar la frecuencia acumulada anterior más el nuevo dato que es 6 y eso les va a dar 15. Bien, la frecuencia absoluta acumulada del rosa va a ser 15 más 3, que es 18, o puede ser 5 más 4 más 6 más 3, que también le va a dar 18. Irene, nos saluda desde Puente Alto, buenísimo. Qué bueno ver que hay vida en el chat. Y por último, la frecuencia acumulada del violeta va a ser la sumatoria de 5 más 4 más 6 más 3 más 2, o la sumatoria de la frecuencia acumulada anterior más el dato o la frecuencia absoluta del violeta. Entonces la frecuencia absoluta acumulada, ¿cierto?, muestra o representa la suma sucesiva de las frecuencias absolutas. Bien, y tenemos dos conceptos. Vamos a ver ahora la frecuencia relativa, ¿sí? Otro concepto. Me voy a mover para que se pueda ver bien. Aquí parece. Aquí. Ahí sí. La frecuencia relativa es el porcentaje que equivale porcentaje que equivale cada frecuencia absoluta respecto del total de datos. ¿Ya? Es un porcentaje, ¿ya? O un decimal. Lo podemos expresar como decimal o como porcentaje. Pero es un concepto que muestra qué porcentaje del total equivale cada frecuencia absoluta. Y vamos a ver un ejemplo. Tenemos, ¿cierto?, el color azul. Sabemos que el total de datos son 20, ¿cierto? Entonces, si les preguntan, por ejemplo, ¿qué porcentaje de personas eligió el color azul en esta encuesta? Entonces, ustedes ahí saben que la frecuencia absoluta es 5, es decir, 5 personas escogieron el azul. La frecuencia acumulada, ¿cierto?, va a ser 5. Y la frecuencia relativa va a ser 5 dividido en 20, ¿sí? O sea, la frecuencia absoluta dividido por el total de datos, y eso por 100. Y eso le va a dar el porcentaje. Entonces, 5 dividido en 20 es 0,25. Y eso multiplicado por 100 les va a dar 25. Por lo tanto, el 25% de las personas que respondieron a esta encuesta escogieron el color azul como su color favorito. Vamos a ver ahora la frecuencia absoluta del verde. Perdón, la frecuencia relativa del verde. La frecuencia relativa, entonces, significa que les van a preguntar qué porcentaje del total de respuestas corresponde al color verde. Y ustedes tienen que dividir la frecuencia absoluta del verde, que es 6, dividido en el total de datos, que es 20. 6 dividido en 20. Y eso les da 0,3. Y ese decimal multiplicado por 100 les va a dar 30.
Eso quiere decir que el 30% de las personas que respondieron a esta encuesta tiene el color verde como su color preferido. ¿Bien? Entonces, la frecuencia relativa se puede expresar, ¿cierto?, en decimal, porque al hacer la división uno obtiene un decimal, pero eso decimal, al multiplicarlo por 100, se obtiene el porcentaje. Bien, esta es la frecuencia relativa. Ahora vamos con la frecuencia relativa absoluta. Bien, ya vimos la frecuencia, la frecuencia relativa acumulada. Vimos recién la frecuencia absoluta acumulada, ahora vamos a ver la relativa acumulada, que es lo mismo que la frecuencia absoluta acumulada, pero con la frecuencia relativa. Entonces, la frecuencia relativa acumulada corresponde a la suma sucesiva de las frecuencias relativas. Bien, entonces, por ejemplo, la frecuencia relativa, dice relativa, bueno, relativa del azul es 0,25, ¿sí? Y la del rojo es 0,2, ¿cierto? Y entonces, ¿cuál va a ser la frecuencia relativa acumulada? Va a ser en el primer nivel, o en el azul va a ser el mismo 0,25, pero en el verde va a ser 0,25 más 0,2, que eso le da 0,45. Y en el, perdón, eso es en el rojo. Y en el verde va a ser 0,45 más 0,3, 0,75. Y en el rosado va a ser 0,75 más 0,15, 0,9. Y así sucesivamente. Al último dato siempre les tiene que dar 1. Bien, si aquí no les da 1, significa que hay algún error. Bien, aquí lo estamos sumando como decimal, pero ustedes igual podrían sumarlo como porcentaje. ¿Sí? Aquí sería 25%, 45%, 75%, 90% y aquí el 100%, porque 1% es 100. Entonces recordemos que si acá no les da 1, es porque algo anda mal. Es porque algo anda mal. Bien, entonces la frecuencia relativa acumulada es la suma sucesiva de las frecuencias relativas. Bien, y ahí estaba la representación de lo que yo les señalé anteriormente. Marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? La marca de clase, nuevamente les pido que si hay alguien más, además de Irene, porque digo Irene, me vaya saludando en el chat para ver con qué más cuento en esta clase. Bien, dice Alejandro que se atrasó un poco, que lo siente. Oh, Alejandro, no te preocupes. Ojalá que no estés tan perdido en esta clase. Vamos entonces con marca de clase. Dice, la marca de clase es el punto medio de cada intervalo. Bien, esa es la marca de clase, el punto medio de cada intervalo. Se calcula sumando los extremos de cada intervalo, dividiéndolos por 2. Bien, entonces la marca de clase es el punto medio de cada intervalo, porque en tablas de frecuencia podemos tener intervalos. ¿Sí? Ahora vamos a ver a qué me refiero con eso. Y se calcula sumando los puntos medios de cada intervalo y dividiéndolos por 2. Por ejemplo, tenemos una tabla que representa rangos o intervalos de peso entre 30 y 40 kilos, entre 40 y 50 kilos, y entre 60 y 50, y 60 kilos. Entonces, la marca de clase de este intervalo, entre 30 y 40 kilos, va a ser 30 más 40 dividido en 2. Y eso me va a dar 30 más 40, 70 dividido en 2, 35. La marca de clase del intervalo 30-40 es 35. Buenos días, Alejandro, también. O buenas tardes, no, todavía buenos días. La marca de clase del intervalo 40-50 va a ser 40 más 50 dividido en 2. Y eso me va a dar 45. Y la marca de clase del intervalo 50-60 va a ser 50 más 60 dividido en 2. Y eso me va a dar 55. Entonces la marca de clase es el punto medio de cada intervalo y se calcula sumando los extremos de cada intervalo, dividiéndolos por 2. Y hemos alcanzado y logrado nuestro primer objetivo, que es conocer el concepto de tablas de frecuencia y de marca de clase. Vamos entonces ahora a completar y extraer información de tablas de frecuencia. Para poder completar información en tablas de frecuencia es súper importante, chicos, que ustedes recuerden y se sepan los conceptos de cada frecuencia. Que vimos, la frecuencia absoluta, la absoluta acumulada, la relativa y la relativa acumulada. Porque si no recuerdan esos conceptos, no van a poder probablemente responder las preguntas que le hagan sobre tablas de frecuencia. Ya tienen que aprenderse esos conceptos. Entonces, aquí tenemos una tabla. Esta la saqué de unas preguntas de ejemplo del Mineduc. Así que
Ojo aquí. Dice esta tabla, distribución de las temperaturas máximas en Osorno. Muestra las temperaturas máximas que se obtuvieron en enero de 2016 en la ciudad de Osorno. ¿Sí? 18 grados, 19 grados, 20 grados, 21 y 22 grados. Y se muestra la frecuencia absoluta de para cada una de esas temperaturas. Bien. Y nos preguntan, en la columna frecuencia relativa acumulada, el segundo dato está tapado por una mancha de tinta. Bien, me imagino que logran identificar dónde es, ¿cierto? ¿Qué número está tapado por la mancha? Eso nos pregunta. ¿Qué número está tapado aquí? ¿Sí? Entonces, si se fijan, el número que está tapado corresponde a la columna de la frecuencia relativa acumulada. ¿Y qué es la frecuencia relativa acumulada? La frecuencia relativa acumulada es la suma sucesiva de las frecuencias relativas, ¿cierto? Entonces, este valor va a ser, en la frecuencia relativa acumulada va a ser el mismo valor que la frecuencia relativa para la primera temperatura. Pero aquí, esta frecuencia relativa va a corresponder a la suma de esta frecuencia relativa más esta frecuencia relativa. Y el valor que está aquí va a corresponder a la suma de esta frecuencia más esta más esta. Y la que está acá va a corresponder a la suma de esta más esta más esta más esta. Y así sucesivamente. Por lo tanto, el valor que está tapado aquí con una mancha de tinta correspondería a la suma, porque es una frecuencia relativa acumulada, de 0,03 más 0. ¿Y cuánto es 0,03 más 0? 0,03. ¿Bien? Por tanto, el dato que está tapado con una mancha corresponde a 0,03. Y ahí completamos los datos, o un dato, mejor dicho, de esta tabla de frecuencia. Ya, por eso que yo les decía que es muy importante que ustedes recuerden los conceptos de cada tipo de frecuencia. Porque si ustedes, o si yo no recordara, en este caso que yo lo resolví, para poder explicárselo a ustedes, si yo no recordara cuál es el concepto de frecuencia relativa acumulada, no podría resolver este problema o este ejercicio. ¿Ya? Segundo ejemplo. Dice, también nos saqué una prueba del Mineduc. Aquí aparece la referencia. ¿Sí? Así que atentos ahí. Dice, en un estudio, se pesó a 60 personas y se obtuvieron los siguientes resultados. Qué mal esto de hablar de peso después del 18, pero bueno. Dice peso en kilogramos. Ahí, y tenemos intervalos, ¿cierto? Entre 50 y 60 kilos. Ojo que aquí, este símbolo, si se fijan, es un corchete, ¿cierto? Que está con las así, como hacia afuera. Eso significa que este rango no incluye a las personas que pesan 60, ¿sí? Sino que las que pesan 50 hasta 59,99999. Y si una persona pesa 60, ya va a estar en este otro rango. ¿Ya? Pero eso es un dato anexo. Entonces aquí están las personas que pesan entre 50 y 59,9999, entre 60 y 69,9999 y así hacia abajo los diferentes intervalos. Está la marca de clase, está la frecuencia absoluta acumulada, relativa y relativa acumulada. Y nos dicen, según la tabla, ¿qué cantidad de personas pesan entre 60 y 79 kilos? Eso nos pregunta. ¿Qué cantidad de personas pesan entre 70 y 79 kilos? Bien, entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos identificar el intervalo, ¿cierto? Que es ese que está ahí. Porque este intervalo nos muestra el rango de las personas que están entre 70 y 79 kilos. Porque recordemos que el 80 no se incluye acá, sino que se incluye en el siguiente rango. Entonces, nos preguntan ¿cuántas personas? Bien, y ahí tenemos que recordar el concepto de frecuencia absoluta, que nos dice cuántas veces se repite un dato, es decir, cuántas veces se repiten valores entre 70 y 79 kilos, que sería 21. Por lo tanto, 21 personas pesan entre 70 y 79 kilos. Bien. Siguiente pregunta. Dice, según la tabla, ¿qué porcentaje de personas pesa entre 70 y 80 kilos? Nos dicen, ¿qué porcentaje? Bien, no qué cantidad de personas. ¿Qué porcentaje de personas pesan entre 70 y 89 kilos? Bien, y si se recuerdan, el tipo de frecuencia que nos da valores en porcentajes era la frecuencia, ¿cuál? Relativa, ¿cierto? Entonces, ahí marqué cuál es el rango de las personas que pesan entre 70 y, ¿verdad? 79 kilos, no 80, yo me equivoqué ahí. Entre 70 y 79 kilos, ¿cierto? Y nos dicen que la frecuencia va así. Y si se fijan, yo tapé los valores de la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa acumulada, ¿bien? Porque
no nos sirve, porque la frecuencia absoluta no nos da porcentaje, la frecuencia relativa absoluta acumulada tampoco nos expresa un valor en porcentaje, pero sí la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Bien, estos son los tipos de frecuencias que nos expresan valores en porcentaje. Por lo tanto, son algunos de esos datos lo que yo voy a ocupar. ¿Y cuál voy a ocupar? Nos piden solamente para el rango de 70 y 79 kilos. Si nos preguntaran, ¿qué porcentaje de personas pesa entre 50 y 79 kilos? Es decir, si me preguntaran, ¿qué porcentaje de personas están entre todos estos rangos? Ahí yo usaría la frecuencia relativa acumulada. Pero como nos preguntan solo en un intervalo, 70 y 79 kilos, voy a usar la frecuencia relativa sola, ¿ya? Que es 0,35. Y como yo les señalé anteriormente, al multiplicar ese decimal por 100, ustedes obtienen el porcentaje. Y 0,35% es 35. Por lo tanto, el 35% de las personas que se representan en esta tabla pesan entre 70 y 79 kilos. Bien. Y vamos por los últimos dos objetivos que dicen. Vamos ahora a pasar a otra materia que es probabilidad. Vamos a conocer el concepto de probabilidad y luego a conocer y aplicar la regla de Laplace para calcular la probabilidad de diferentes sucesos. Me cansé. Ya, concepto de probabilidad. Ya, esto es cambio de switch, esto es nuevo. Bien, no tiene que ver con lo anterior. La probabilidad es una palabra, ¿cierto?, que usamos para decir o expresar la posibilidad de que ocurra algo, ¿sí? Uno cuando dice, por ejemplo, probablemente, ayer andaban todos diciendo probablemente llueva mañana, ¿cierto?, por hoy día. Entonces uno usa esa palabra para expresar la posibilidad de que algo ocurra, ¿bien?, en el futuro. Y en matemáticas, esa posibilidad o esa probabilidad se puede calcular, ¿bien?, numéricamente. Hay fórmulas para expresar esa probabilidad. Hay una forma, una expresión matemática. Entonces ahora lo que vamos a hacer es aprender cómo calcular la probabilidad de que ocurran diferentes eventos. Ya no podemos calcular la probabilidad, o sea, después de esta clase no vamos a poder calcular la probabilidad de que llueva o no llueva, pero sí de otros eventos de menor complejidad. Entonces, ¿cierto? El concepto de probabilidad ya lo tenemos claro, que es la posibilidad de que ocurra un evento futuro. ¿Cómo calculamos la probabilidad? En matemáticas con una regla que se llama regla de Laplace. Bien, y que es una fórmula que dice, ¿qué dice? Dice que la probabilidad de que ocurra un evento A significa un evento cualquiera, puede ser evento B, evento Z, cualquier letra. La probabilidad de que ocurra un evento, en este caso le vamos a llamar evento A, ¿sí?, es igual a una división. Recordemos que esta línea de acá es división. ¿A división de qué? Del número de casos favorables a A, es decir, del número de casos posibles, es decir, el número de casos, dividido el número de casos posibles, me enredé de nuevo. Es una división que expresa el número de casos favorables a A dividido el número de casos posibles. ¿Sí? Si yo tengo un evento, ya vamos a ver qué ejemplos de eventos, pero si yo tengo en mente, quiero calcular la probabilidad de un evento, ese evento va a tener diferentes casos posibles de respuesta. O sea, este evento puede ocurrir una cosa, puede ocurrir otra cosa, puede tener diferentes resultados, ¿sí? La cantidad total de esos resultados es el número de casos posibles, ¿sí? Y el número de casos favorables a ese evento va a ser la cantidad de esos casos, o sea, la cantidad de los casos totales que se obtiene como resultado lo que yo espero de este evento. Bien, lo vamos a ver más ejemplificado en el ejemplo que vamos a ver ahora, ¿ya? Pero esos son los conceptos. El número de casos posibles es la cantidad total de resultados que yo puedo obtener de este evento, y el número de casos favorables es el número de ese total de casos, la cantidad de casos que son favorables al evento que yo quiero que ocurra, o del cual estoy calculando la probabilidad. Entendámoslo mejor en este ejemplo, que es el ejemplo 1, que dice, si lanzo una moneda, ¿cuál es la probabilidad de que salga sello? ¿Sí? Tengo una moneda, no tengo ahora una moneda aquí, pero imaginemos que mi mano es una moneda, ¿cierto? Y si yo la lanzo, la moneda, me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar esa moneda salga sello? ¿Cierto? Una moneda tiene dos caras, tiene cara y tiene sello por el otro lado. Y me preguntan cuál es la probabilidad de que salga sello. Entonces ahí tengo mi evento. ¿Cuál es mi evento para el cual voy a calcular la probabilidad? Es que salga sello al lanzar la moneda. Ese es el evento, que salga sello al lanzar la moneda. Esa probabilidad voy a calcular. Entonces, primero vamos a ver el número de casos posibles, ¿sí? Si yo lanzo una moneda,
me puede salir cara o me puede salir sello. No tengo más opciones. Esos son los dos resultados que yo puedo obtener. Por lo tanto, ¿cuál es el número de casos posibles? 2, ¿cierto? Porque si yo lanzo una moneda, me puede salir cara o puede salir sello. Tengo dos casos posibles, no hay más, ¿cierto? Porque si no, la moneda tendría que ser con volumen, ¿cierto? Y no es así. Y luego voy a ver de esos casos posibles, cuántos de esos casos son favorables a que salga sello, que es mi evento, cuántos de esos dos casos posibles son favorables a que salga sello. A que salga sello es 1. Bien, entonces el número de favorables a sello, el número de casos, perdón, favorables a sello es 1, porque cierto, si yo lanzo una moneda, me puede salir cara o me puede salir sello. Tengo mis dos casos posibles. De esos dos casos, ¿cuál es favorable a que salga sello? Solamente 1, porque el otro es cara, entonces no me sirve. Entonces tenemos el número de casos posibles, que es 2. Por favor, si hay alguna duda, lo van escribiendo en el chat para volver a explicarlo, ¿sí? Porque esto, en la comprensión de este concepto, es fundamental para lo que vamos a seguir viendo. Y el número de casos favorables a que salga sello es 1. Bien, y entonces tengo mis dos valores y los reemplazo en la fórmula que está más arriba. Y me queda que la probabilidad de que salga sello va a ser igual a 1, que es el número de casos favorables a sello, 1, dividido en 2, que es el número total de casos posibles. Y 1 dividido en 2 es 0,5. Bien, y esa es la probabilidad. Y ahí está, la probabilidad se puede expresar como fracción, 1/2, como decimal, que es el resultado de la división de esa fracción, 1 dividido en 2, 0,5, o también se puede expresar en, lo puse aquí, en porcentaje. Bien, ¿y cómo obtengo ese porcentaje? Multiplicando el decimal por 100. 0,5 por 100 les va a dar 50%. Por lo tanto, la probabilidad de que al lanzar una moneda salga sello es de 1/2, o es de 0,5, o es de un 50%. Bien. Segundo ejemplo. Y luego pasamos a un ejercicio para terminar la clase. Dice, si lanzo un dado, ya, ahora nos olvidamos de las monedas y tenemos un dado, ¿sí? Un dado que sí tiene volumen y que tiene varias caras, ¿cierto? Tiene 6 caras un dado, ¿cierto? Si lanzo un dado, nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que salga un número par? ¿Sí? Recordemos que los números pares son aquellos que se pueden dividir por 2, ¿sí? O son múltiplos de 2. Ya, entonces, un dado tiene 6 caras, por lo tanto tengo 6 casos posibles. Si lanzo un dado, tengo la opción, tengo 6 posibles resultados, ¿cierto? Me puede salir un 1, me puede salir el 2, me puede salir el 3, me puede salir el 4, el 5 o el 6. 6 casos posibles. Mi número total de casos al lanzar un dado son 6. Y luego debo ver el número de casos favorables a que salga un número par. De esos 6 casos, ¿en cuánto de esos casos me puede salir un número par? Ahora tengo que identificar cuáles son los pares. Y los pares son, ¿cierto? El 2, que es un múltiplo de 2, el 4 y el 6. Por lo tanto, son 3 casos. De esos 6 casos posibles, en 3 de ellos me puede salir un número par. ¿Bien? Bien. Entonces ahora voy a calcular la probabilidad de que al lanzar este dado me salga un número par. ¿Cómo lo hago? Reemplazando estos valores que calculé acá en mi fórmula o regla de Laplace. Y me va a quedar que la probabilidad de que salga un número par es igual a 3, que es el número de casos favorables a que salga un número par, dividido en 6, que es el número de casos posibles. 3 dividido en 6 me da 0,5 y 0,5 por 100 me da 50. Por lo tanto, la probabilidad de que salga un número par al lanzar un dado es de un 50%. Bien, y ahora, para finalizar, les tengo aquí un ejercicio que les voy a dar algunos minutos para que lo puedan resolver. Si no saben cómo resolverlo, me lo escriben por favor en el chat para pasar inmediatamente a la revisión y así ahorremos tiempo. Dice, en una caja, mientras yo leo, ustedes lo van resolviendo, ¿sí? Para poder revisar pronto. Dice, en una caja, ahí se copió otra cosa. En una caja se tienen 50 bolitas, ¿sí? Y dice, de esas 10 bolitas, en una caja se tienen 10 bolitas. Ahí sí, de esas 10 bolitas, 3 son rojas, 2 son azules y 5 son verdes. ¿Bien? Y nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que al sacar una bolita al azar de esa caja
se obtenga una bolita roja. Bien, tengo una caja con 10 bolitas, 3 son rojas, 2 azules, 5 verdes. ¿Cuál es la probabilidad de que yo al elegir una carta, una bolita al azar de esa caja, saque una bolita roja? Bien, y ahí está la regla de Laplace que ustedes deberían utilizar para calcularlo. Entonces les voy a dar un minuto para que intenten resolverlo y revisamos en un minuto más. Por favor, si no saben cómo resolverlo, me lo escriben en el chat para revisar inmediatamente y no perder tiempo. Bien, nos vemos en un minuto. Ya, vamos a revisar para alcanzar a terminar en el tiempo. Entonces, tenemos nuestra regla de Laplace, ¿cierto? Y tenemos que identificar cuál es la cantidad de número de casos posibles y cuál es la cantidad de número de casos favorables. El número de casos posibles, en este caso, es 10. ¿Por qué? Porque la caja, como dice el problema, tiene 10 bolitas. Por lo tanto, yo puedo sacar cualquiera de esas 10. Tengo 10 resultados posibles al sacar una bolita al azar. Y esos 10 casos posibles, ¿cuántos de ellos son favorables a que salga una bolita roja? La respuesta es 3, porque en nuestra caja de esas 10 tiene 3 bolitas rojas. Bien, entonces ahora lo que hago es reemplazar esos valores en mi regla de Laplace. Y obtengo que la probabilidad de que al sacar una bolita roja, una bolita de esta caja sea roja, o la probabilidad de que ocurra el evento A, va a ser igual a 3 dividido en 10. Y 3 dividido en 10 es igual a 0,3. Por lo tanto, la probabilidad de que al sacar una bolita al azar de esta caja, esta sea roja, es de 0,3 o de un 30%. ¿Cómo obtengo ese 30%? Multiplicando 0,3 por 100. Bien, y aquí tenía otro ejercicio que no vamos a alcanzar a resolver, pero se los dejo ahí para que ustedes lo resuelvan después en su casa. Bien, pónganle pausa al video, lo resuelven y aquí está la respuesta de este segundo ejercicio. Bien, y hemos visto ya los 4 objetivos y los últimos 2 contenidos que nos quedaban para prepararnos para la prueba. ¿Sí? Vimos tablas de frecuencia con los diferentes tipos de frecuencia junto con el concepto de marca de clase y vimos probabilidad y la regla de Laplace. Bien, chicos, entonces nos vemos en 2 semanitas más. La siguiente van a ustedes resolver una prueba de ensayo. Por favor, estudien, porque si no estudian, esa prueba no les va a servir de mucho. Y nos vemos el 13 de octubre. Chao, chao.